están? Yo soy Carito y estoy muy feliz porque hoy les voy a aclarar algo que me han estado preguntando mucho y es sobre el rockering. El rockering, para las personas que no lo saben, es una configuración que tenemos en nuestro frame o en nuestra guía de nuestros patines que nos ayuda a tener mayor movilidad y agilidad al momento de hacer algunos trucos, giros, cambios y bueno, mejorar en general nuestro freestyle. Así que vamos a comenzar con el video para explicarles las dos maneras para obtener un buen rockering. Para un rockering normalmente queremos decir que estas dos ruedas son más grandes por 4 milímetros que estas otras dos en los extremos. O también puedes tener o conseguir una guía o frame ya con el diseño de rockering, como es en el caso de este frame, que ya solamente necesitas un solo tipo de medida de ruedas. En este caso el frame es para 68 milímetros y esto quiere decir que solamente vas a ocupar 68 milímetros para todas las ruedas y el rockering lo hace el diseño de tu guía o de tu frame. Si no tienes este tipo de configuración en el frame, puedes hacerlo tú con tus ruedas, es decir, que debes comprar unas ruedas que tengan 4 milímetros más pequeñas que las que ya tienes en tu frame o en tu guía. En este caso mi frame es de 80 milímetros y para poder hacer la configuración de un rockering voy a cambiarlas a 76 milímetros para que podamos tener un buen rockering de esta manera. Y esta otra de los extremos. Recuerda que siempre deben ser más pequeñas las de los extremos para tener tu rockering. Ajustamos los tornillos del frame y listo. De esta manera ya tenemos aquí configurado nuestro frame con un rockering. También hay que recordar que para poder saber qué tipo de medidas necesitas para tu frame o tu guía, hay ciertas recomendaciones que yo podría darte, que es decir, que si calzas del 23 al 25 centímetros, yo te recomiendo un frame o una guía para 72 milímetros, para ruedas 72 milímetros. Si calzas del 5,5 al 7,5, yo te recomiendo un frame o una guía para ruedas 76 milímetros. Y si calzas del 8, bueno, del 28 en adelante, yo te recomiendo un frame o una guía para 80 milímetros de ruedas. Bueno amigos, esto es lo que quiere decir un rockering, cómo configurarlo. Ya saben que hay dos maneras, puedes configurarlo tú con tus ruedas o comprar una guía o un frame con rockering. Cuando hablamos de que nuestro frame o nuestra guía son para 80 milímetros, 76 milímetros, etc., nos referimos a que esa guía solamente permite un máximo de ruedas y puede ser 80 milímetros, 76 milímetros o 72. Si tienes un frame o una guía que permite 80 milímetros como máximo, si quieres hacerle un rockering tendrás que ponerle a los extremos unas ruedas de 76 milímetros. Si tienes un frame o una guía para 76 milímetros de rueda, entonces te corresponderá ponerle a los extremos unas ruedas de 72 milímetros. Y por último, si tienes un frame o una guía de 72 milímetros, entonces tendrás que ponerle a los extremos unas ruedas de 68 milímetros para poder hacer tu rockering. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho esta información y si tienes dudas acerca de las ruedas, de los milímetros y todas esas cosas, te dejo en la caja de descripción el link del video donde explico qué características diferencian a una rueda de otra para que puedas tener esto muchísimo más claro. Dale like, suscríbete y ponme en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría ver por aquí. Nos vemos el próximo jueves. ¡Mua!